Buen miércoles para todo, miércoles caliente, miércoles con viento norte y agárrate mañana, Federico. Ya me agarró, mirá. Sí. A todos les pido disculpas por mi estado, pero estoy... La masa madre de hoy espero que me levante un poquito, que me cambie el humor, los que me bichitos cure que del tienen, resfrío. los bichitos que tienen la masa madre siempre ayudan, ¿no? Sí, para todo. Para todo. Hemos tenido invitados que han cambiado nuestra opinión en el momento, lanzamientos. ¿Por qué no me van a curar un resfrío, por favor? Bueno, a ver, lo voy a presentar al invitado de hoy con unos números que tienen que ver con el trabajo que hizo la encuestadora Mides, Sí. que hizo un trabajo que no tiene que ver con la intención de voto, sino tiene que ver con la percepción que tienen los argentinos de distintos temas. Por ejemplo, le preguntan cuál es el gobierno más corrupto de los últimos tiempos y dicen el de Javier Milei. ¿Cuál es el peor gobierno de los últimos tiempos? Y dicen el de Javier Milei. Y así, todas las cuestiones negativas lo encabeza Javier Milei. Pero atención, porque cuando Mides empieza a avanzar sobre qué es lo que puede llegar a pasar el año que viene, Sí, la alternativa. si bien es cierto que el 60% dice que jamás lo votaría a Javier Milei, también hay un 50% dice que jamás votaría el peronismo. ¿Qué quiere decir este? Este es el peor de todos, pero no quiero volver para atrás. ¿Cómo andás, Juan? Muy bien. ¿Vos querés volver o no? Yo creo que no me fui. Bueno, gracias. La verdad que es un placer estar acá en este programa. Vi los lanzamientos, muy importantes. Lindos lanzamientos, ¿no? Sí, lindos lanzamientos. Yo creo que es un tema, lo de la capital, que da bastante para hablar. Y nada, una alegría que ustedes dos se junten y hagan este programa. Y nada, el mejor de los éxitos. Y nos divertimos, mucho. ¿no? Sí, La pasamos bien en La serio, pasamos ¿no? bien en serio, nos divertimos. Me imagino. ¿Tendremos lanzamiento hoy o no? No. Bocha, de bocha. No. La verdad que la situación de uno. Hoy lo trataba de analizar futbolísticamente. Es decir, si a vos te preguntan, che, ¿va a salir campeón? Todavía no sé en qué equipo voy a jugar. Todavía no tengo equipo. Ese es el problema. Claro. Cuando hablamos de equipo, bueno, hablo de la situación del partido justicialista, ¿no? Que no está resuelta, todo el tema de la interna. Seguramente en el 2027 nos encontremos con un peronismo partido nuevamente. No veo que pueda haber unidad. Y bueno, todavía con algunas incertidumbres, si bien hay sentencias del juez Hansen que ya determinó que la lista celeste y blanca no puede participar. Eso es lo resuelto por Hansen, es inapelable. ¿Qué significa que es inapelable? Que tenés que un recurso de apelación no procede, tenés que irte por queja. Y la queja siempre tiene efectos no suspensivos, o sea que no suspende el proceso electoral, en este caso de la interna. Estuve reunido con gente que está en el tema y preguntándole si faltan todavía resoluciones. Falta una resolución que es una resolución, si bien no tiene mucha importancia, que fue la resolución que proclamó a la lista de Generación Valiente. Esa fue recurrida, todavía no fue resuelta. Y de ahí, bueno, tiene que proseguir el proceso electoral y cumplirse los plazos. Y bueno, si no hay más recursos en vista, se tiene que proclamar, en este caso, a la única lista que quedó. Que quedó parada. Claro, que es Generación Valiente. Eso te iba a decir, que en los términos que vos estás describiendo, de Aparici
sería el presidente del PJ. Exactamente. Si bien de palabras del propio de Aparici, me tomé un café con él, me dijo, hasta tanto no queden firmes todas las resoluciones, ellos de su parte no van a hacer ninguna manifestación y van a esperar que todo el proceso judicial, que digamos el proceso electoral pasó a un proceso judicial, concluya. ¿Quedan herramientas de recurso? Sí, un recurso de queja. Que la Cámara Electoral lo acepte, muy difícil. Eso sería la Cervini. No, No. sería la Cámara Electoral. Da la vía. Sería la vía. Sí. Que son unas. Sí, jueces viejos ya que están ahí. Sí. Viejos con todo el cariño. con el cariño que no los conozco. pero son una eminencia, podríamos decir. Sí, están hace mucho tiempo. En materia electoral. Lo que ellos resuelven. Muy pocas cosas van a la corte de lo que ellos resuelvan. Che, Juan, pero ¿cuál sería el contenido del recurso de queja si no puede haber apelación? ¿Queda declararía nulidad todo? No, la queja es un procedimiento, significa que yo no puedo hacer otro recurso de apelación, no puedo ir a la Cámara con un recurso de apelación porque es irrecurrible lo que resolvió Hansen, sino tengo que ir por queja. Que él tiene los mismos efectos que la apelación, la diferencia es que la queja no suspende los actos. Que no suspende. Entonces, vos podés ir a la queja y después la queja puede ser admitida o no. Te la pueden rechazar. Te dicen, esto tampoco es objeto de revisión, vuélvase. Y el tema es que la queja no suspende los actos, ¿no? Hablando por ahí con De Aparici me dice, la lista celeste y blanca puede presentar incluso una medida cautelar para que se suspenda. Todo es posible, digamos, desde el punto de vista jurídico. Hasta que no esté cumplido, terminado el proceso judicial, hoy no tenemos un panorama cierto al respecto. Lo que sí creo que va a ser prácticamente irrevocable es que la lista celeste y blanca ha sido no admitida. Ahora, a ver, yo te propongo, Juan, que hablemos un poquito de política, más allá de estas cuestiones judiciales. Provincia de Jujuy, tenemos un intendente en la capital que va por 20 años de gestión con un desgaste propio. No estoy haciendo una merituación de su gestión, sino estoy diciendo son 20 años. Eso es un desgaste natural y lógico. Tenemos un gobierno de la provincia que va por 10 años de gestión. ¿Sí? Si bien es cierto, Sadir son 2 años, pero nunca pudo explicar si era el cambio de la continuidad o la continuidad del cambio. 10 años de gestión. Tenemos una Libertad Avanza únicamente colgada del saco de Milei, que hasta ahora no logra estructurar una narrativa propia, lo cual le abre al peronismo un campo de acción para decir, bueno, listo, tengo donde plantarme, tengo donde decirle a los jujeños, acá estamos nosotros y tenemos cosas para hacer. Pero esta división de diásporas que tiene hoy el PJ lo hace quedar prácticamente fuera de competencia. Y yo creo que todos los peronistas reconocemos que el 2027 no va a ser nuestro año. Puede ser el inicio de algo hacia adelante, no se puede plantear ser competitivos en 2027 como estamos, o sea, no tenemos resuelta una cuestión judicial todavía. Cuando se resuelva tiene que tomar posesión la lista, hay que ver cómo esta lista, cómo actúa, las nuevas autoridades del partido, si van a tener generosidad, amplitud, qué grado de convocatoria van a tener, porque si no te quedás con el sello, un sello de goma, o sea, con un partido justicialista totalmente vacío, si no lo llenás. Y lo tenés que llenar con aprovechar que es la oportunidad que tiene el Partido Justicialista de hacer un recambio no solamente generacional, sino abrir a todas aquellas personas que no han querido participar del Partido Justicialista
por A o por B, juntar a los más valiosos. Yo decía un entrenador mío, traigan gente, pero no para amontonar, sino para sumar. Entonces, yo creo que ese es el desafío hacia adelante. Después no sé qué pasará con los sectores que quedaron fuera del Partido Justicialista. Yo entiendo que quien tenga aspiraciones a competir una gobernación necesita de todos los espacios. Y bueno, no hay que ser rencoroso, Esa es la parte más difícil, me parece, ¿no? Hay que ser muy generoso y no hay que ser rencoroso. Yo lo veo muy complicado. Sí. Yo entré en política hace muy poco, a los 41 años, y en mi primera elección, fue la elección del año 2023, ya vi interna. En esa elección ya hubo 3 listas del Partido Justicialista. Entonces también hay una generación, yo puedo decir la mía, si bien no soy muy joven, pero puedo decir que es una generación de que no tenemos por qué hacernos cargo de esta interna, que es una interna que viene desde hace mucho tiempo. Y lo que nosotros queremos es un partido justicialista competitivo, que haya un proyecto colectivo y no proyectos individuales. Nosotros, desde lo que yo vi y me tocó vivir, no hubo ningún proyecto colectivo. Yo creo que no hubo un proyecto de provincia, ¿no? No hubo un proyecto de provincia y no hubo un proyecto... Cuando yo digo colectivo, digo un proyecto de provincia, ¿no? Un proyecto Sí, más con amplitud, moderno. Y que diga, vamos por la gobernación. Claro, apuntemos al poder. Claro. No lo hubo. Siempre fueron proyectos individuales, es decir, quiero tener mi cuota de diputados, quiero tener 2 o 3 diputados, 3 o 4 diputados, y mantener mi cuota de poder, pero no hubo un proyecto de gobierno. Siempre uno, cuando hay interna, tiene esperanzas. Cuando había esta interna yo no tenía ninguna esperanza, por cuanto la verdad estaba la oportunidad de que haya una lista de unidad. La figura de Carlos de Aparici me parece muy bien, siempre y cuando Carlos de Aparici tenga esa capacidad de poder juntar gente, la capacidad de poder escindirse también de los Moisés y poder tener voz propia y poder convocar. Es muy importante que esto lo pueda hacer. Si no, vamos a estar en más de lo mismo, ¿no? Claro, Carlos tiene que ser magnánimo en esta, entre comillas, victoria, ¿no? Totalmente, tiene que ser totalmente magnánimo, tiene que abrir el partido, tiene que ser, cuando yo digo ser generoso, tiene que partir, no es que le quiera marcar la cancha a Carlos ni nada por el estilo, pero a ver, Carlos, vos vas a ser candidato y presidente del Partido Justicialista. Para mí esa es una figura que es incompatible, que nos ha demostrado a lo largo del tiempo que con las presidencias de Rubén Rivarola y todo, que no ha servido. Porque quien maneja el sello del Partido Justicialista lo hace en beneficio propio. Claro, pero acá yo veo otra cosa y vos de esto sabes más que yo, corregime. El peronista, este peronista que está en el Chingo, que está en Alto Común, que está donde esté, necesita un liderazgo. Y el liderazgo no se construye, el liderazgo es innato en la persona, ¿sí? Y yo por ahora no veo un liderazgo en el peronismo. No lo vi con Rivarola tampoco, no lo vi con las intervenciones, no veo liderazgo. O sea, no veo que nazca un líder, y en la medida que no haya un líder que conduzca, porque el peronista es vertical, no es horizontal como puede ser el radical. Es absolutamente vertical, pero hace falta un liderazgo. Por supuesto, o sea, somos un partido que nace así, digamos, con Perón, digamos, una figura fuerte con siempre. Una figura fuerte, y desde ahí totalmente vertical. Lo ha hecho también Cristina, lo ha hecho Menem, lo ha hecho Néstor, todo. Acá en Jujuy yo creo que el gran problema es esto. Existe en todos lados, ¿no? La existencia de tribus políticas, ¿no? Como te digo, del año 2023 o quizá antes, 2021 ya empieza el partido, los peronistas, a salir con partidos, con diferentes partidos.
y no se puede lograr la unidad. Y el quid de la cuestión es quererse quedar con la presidencia del Partido Justicialista. Sí. Yo me acuerdo cuando Eduardo Fellner era gobernador. Eduardo no era presidente del Partido Justicialista. Él ejercía el liderazgo. El presidente era el Cacho Alderete. Sí. Y ha sido por mucho tiempo. Y ha sido cuando el Partido Justicialista ha vivido los mejores momentos de y yo creo que por eso cuando hablo de generosidad, de ser magnánimo, es si vos querés construir, tenés que arrancar por ahí, ¿no? Sí. Porque si se pretende tener el sello para meter 2 diputados, olvidate, y después del otro lado Rubén Rivarola que salga con su partido Jujuy Avanza y Para quiera meter 2 diputados. para meter 2 Claro, diputados, Pero está bien el recorrido que vos haces porque en realidad desde antes, porque en el 2019 también hubo 2 al candidatos, 2019. que es Ferreira y Guillermo Snopek. En el 2023, en las intermedias también 2 o 3 listas. Creo que en el 2021 post pandemia hubo 5 listas de afines. Yo Bien. soy post pandemia. Yo fui del 2021 y sí, 2021, 2023. Sí, pues me acuerdo, he hecho política con barbijo. Claro. Pero ¿te acordás? Bueno, Ahí estaba por ahí le erro al año. la Alejandra Ceja con Dingui, después Carolina por otro lado. Ahí Guillermo Snopek no jugó con su partido. No, pero estaba Kim, estaba el Partido Justicialista, que vos debes haber integrado ahí, y algún otro más que me olvido. Y bueno, pero ahí no existían los libertarios. Claro. Entonces te podías dar, aunque por lo menos decir el gusto de ir dividido, ¿no? Porque me acuerdo en su momento cuando salieron divididos en el 2021, Guillermo Snopek con su partido metió 3, después el justicialismo metió 6. Sí. Hoy vos no te podés dar el gusto de Claro. nada, vos tenés que ir unido. ¿Por qué? Porque ya no existe el bipartidismo en Jujuy. Ya no existe el bipartidismo. No, y tenés una izquierda que de a poquito va creciendo. No, y además ahí te das cuenta de lo que vos decías, la falta de liderazgo, porque si vos tenés 5 listas peronistas, es porque en esta verticalidad que hacía mención, no hay nadie de arriba. Uno se queja de Buenos Aires, pero también necesita un orden, digamos. Che, muchacho, no puede haber 5. Tiene que haber, para ser más o menos competitivo, presentó un proyecto de gobernación y que haya más o menos acuerden entre ustedes. No sé, alguna voz con alguna autoridad nunca hubo. En el gobierno de Alberto Fernández me parece que el gran problema fue la falta de autoridad. Sí. Él era un hombre muy débil, muy timorato, digamos. Pero bueno, es otro tema. Las consecuencias sí se están sufriendo hoy. Lo de la cuestión generacional me gustó, de que nuestra generación no es responsable. Coincide, me parece una definición interesante. Si vos querés ver para adelante nuestra generación, o los más jóvenes incluso, porque Sí, nosotros sí. tampoco somos tan jóvenes. No, con Fede somos de la misma edad. Sí. Entonces, cuando hablamos de la misma generación, Claro, sí. nosotros entendemos. Sí. Pero vos crees que la generación más grande que la de nuestros padres, digamos, por decir, y la más joven, Sí, sabe. sabe. Yo creo que A ver. cuando vos decís Carolina, vamos a darle nombre y apellido, Carolina y Guillermo Snopek, son responsables. Sí, por supuesto. Son responsables. Porque ellos tenían, cuando Eduardo Fellner deja el gobierno en el 2014, tenían todo para construir. Todo el futuro, lo tenían ellos. Tenían, no sé si eran diputados nacionales Sí. o otros diputados provinciales y llevaban mucho tiempo en política. La responsabilidad o quizás los ojos de todos los peronistas recayeron en ellos. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo construyen? Y lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo en una construcción hacia futuro. Hoy ya lo veo totalmente imposible. Y ya dejan de ser, como yo digo, jóvenes ellos, Claro. la política, porque tienen muchísimos años en política, muchos han pasado por muchísimos cargos, y yo creo que es la oportunidad de una nueva generación, y es esta generación que la que dice: yo no soy el culpable de que esto se peleen,
Pero también tenemos que hacernos cargo, decir, bueno, hay que tomar un poco las riendas, tenemos que conversar entre nosotros, empezar a ocupar espacio y quizás pensar en el 2027 no sea nuestro año, pero sea el punto de partida. Ser el punto de partida. Claro, ¿no? claro. Puede ser el Ahora, punto ¿a vos te gustaría integrar esta nueva generación que retome las banderas desde el PJ y vamos para adelante? Por supuesto, si vos me preguntás a mí, ¿hay algún lanzamiento? No. Yo me motiva mucho más la unión generacional o gente más joven o gente más grande que tenga una idea de un proyecto peronista hacia el 2031 para pelear la provincia de Jujuy. Hoy pensar en el 2027 es una utopía de ser totalmente realista, digamos. Galeano decía la utopía es mi camino, ¿no? Pero vamos por parte, decía Jack también, ¿no? Pero bueno, perdiendo una gran oportunidad al peronismo, porque el peronismo unido con todo esto que vos decías... Es competitivo. Sí, es competitivo. Y con todo lo que decía Andrés, ¿no? De la situación del radicalismo, del gobierno, la situación de los libertarios. El peronismo, si hoy hubiese estado unido y había un proyecto de gobernación o hay un proyecto de gobernación, tiene muchas posibilidades, hubiese tenido muchas posibilidades de poder pelear mano a mano la provincia de Jujuy. A ver, te lo planteo así. Tenemos un país con una crisis tremenda, ¿sí? Eso es inocultable. El radicalismo tiene la crisis de tantos años de gobierno, sí, y que no hay respuestas a un montón de temas. La salida de estos dos berenjenales que estamos, provincial y nacional, la salida, el camino de salida es por el peronismo. Yo digo, bueno, le va a gustar mucho, digo, siempre se quejan del peronismo, pero vienen gobiernos como el de Macri y todo, destruyen el país, después pide el pueblo que el peronismo venga y le solucione los problemas. Eso digo, ¿no? Obviamente no es totalmente concreto que esto sea así, pero yo creo que el peronismo hoy, y como siempre lo fue, representa ese grado de empatía con el pueblo, ¿no? Es decir, hoy el pueblo está pasando mal. Hoy se habla mucho del amor, no sé, estaba la sesión... Está tremendo ese tema. El tema de la sesión, que se juntaron 133, tuvieron casi para 2/3 para meterle sobre tablas un proyecto de ley. El peronismo siempre ha estado mucho más cerca de la gente. Siempre ha estado cerca de la gente. Y yo creo que... Hablaba el otro día Agustín Laje, sin que nosotros seamos de izquierda, o que yo me considere de izquierda, cuando el péndulo de la derecha no te resuelve el metro cuadrado, el péndulo se va para el otro lado. Y en este caso es la alternativa del peronismo, sin que sea una alternativa a pensar que sea algo de izquierda. Yo creo que siempre el peronismo ha gobernado para el desarrollo, para el trabajo, para que los trabajadores tengan un buen sueldo, para que para promover la industria argentina, para que exista un cierto proteccionismo. Yo creo que el peronismo siempre encarnó, digamos, ese nacionalismo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Que a nosotros nos gusta. Sí. Que el nacionalismo que nos gusta, eso lo encarna el peronismo. El tema de las Malvinas, la selección argentina, pelearnos con los chilenos, digamos, detestar a Estados Unidos, por más que no haya hecho nada. Eso encarna el peronismo. Y yo creo que nos fuimos muy a la derecha y no hubo solución a los problemas de los argentinos. Vos yo me acuerdo en una entrevista tuya acá en el W8, donde a vos te preguntan tus temas de interés. Y sorpresivamente, por lo menos para mí, dijiste la educación y los derechos humanos. Creo que dijiste que tenías un posgrado en derechos humanos. Sí. Creía yo, porque nos conocemos hace años, como dijiste, que ibas a ir por el lado producción empresarial, por una historia familiar. Y dijiste eso, y eso llamó mi atención en ese momento. Te empecé a prestar más atención en tus declaraciones públicas por estos dos temas. ¿Cuál derecho vos hoy, en esta crisis que dice Andrés, el tema de las deudas,
el más vulnerado hoy que vos decís, esto lo teníamos y se fue al carajo, no sé, el derecho al trabajo, un buen salario. ¿Cuál vos decís? Mira, acá a pique. Y bueno, hay muchos derechos, digamos, totalmente vulnerados. Constantemente se vulnera el derecho. A ver, podemos partir de los derechos de los trabajadores, el derecho a tener, yo te iba a decir, el derecho a la libre expresión. O sea, venimos de un gobierno... Sí, no, está tremendo. Estamos en un mal momento. Pésimo. Venimos de un gobierno, en teoría, liberal, libertario, que en donde debería primar la libertad, y en donde Caputo pide Sí, que ayer... nos manden al gulag. Sí, Sí. que los jueces, Tremendo. por favor, controlen a los periodistas. Sí, y que una locura. Bueno, una vez sentado Federico Canedis, ahí donde está nuestro común amigo, le dije, el temor que yo tengo es que los libertarios terminen de matar al liberalismo, ¿no? Y ¿te acordás? Y él se quedó, y sí, puede ser, y yo creo que están haciendo eso. Sí, yo, a ver, la verdad que hay muchas cosas que no entiendo. Hoy incluso vi en algún lugar que Caputo, cuando larga los créditos hipotecarios, habla de justicia, social. Sí. Yo no sé si los muchachos han perdido la brújula. O gobierna Caputo, ¿no? Toma las decisiones solo. Porque, nada, vos me hablás de... Hay muchos derechos que se vulneran. También hay muchas cosas que se pusieron en eso, por ahí voy a decir, en su lugar. Una vez pregunté, cuando a mí me gusta ser peronista, pero yo creo del Perón de los principios, de los valores de Perón, no kirchnerista, siempre aclaro. Y yo digo, nosotros perdón por la palabra, nos bandeamos con el tema de los derechos. O sea, fuimos, y una vez le pregunté a un exdiputado, ¿por qué pensemos también en los derechos, pero no abusemos sobre lo que son la defensa de los derechos humanos? Pues siempre se utilizó los derechos humanos como escudo de un montón de cosas. Sí. Se abusó de los derechos humanos. Entonces, como se abusó de los derechos humanos, nos fuimos para el otro lado, ¿viste? El péndulo se va para el otro lado. Exacto. Hay un escritor de Harvard, de apellido Kennedy, coincide con el presidente, que él hablaba del uso y abuso que se hace sobre los derechos humanos, y el principal que hace uso y abuso de los derechos humanos es Estados Unidos, que te dice, voy a ir a liberar Irán del yugo de los iraníes, y le meto 25 bombas. Sí. Entonces vos decís, ¿dónde está el respeto de los derechos humanos? Sí, y si no te mando a Guantánamo, o si no te mando a Guantánamo. Que ni siquiera una cárcel, digamos, no hay fiscal. No hay nada. Entonces, cuando yo en esa entrevista hablaba de los derechos humanos, también del uso y abuso que se había hecho sobre los derechos humanos, ¿no? También una crítica a los gobiernos kirchneristas, que yo creo que hubo un abuso en utilizar la figura de los derechos humanos para justificar muchas cosas, que eso no me parecía bien. Entonces, por ahí cuando vos me preguntás, yo lo veo desde el punto de vista totalmente objetivo, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que este gobierno viola derechos humanos. Y vos me decís, en lo particular, el que más me preocupa es el derecho de expresión. O sea, la libertad de expresión. Porque, ese es clarísimo, pero por ejemplo el derecho a la vivienda, o algunos otros que vos ves. Yo no te digo que este gobierno los haya violado. Yo creo que este gobierno no ha gestionado nada. O sea, un gobierno que se preocupó por la macro y no se puso a construir viviendas, a hacer viviendas, o pensar en el derecho a la vivienda, o a hacer escuelas, o pensar, porque fue la política. No creo que haya violado. Ahora sí, yo creo que con respecto a la libertad de expresión, ¿te preocupa? Sí ha violado la libertad de expresión. Sí, por supuesto. Sí, no, además las amenazas permanentes, lo que hacían mención los de insultos Caputo, ahora en el día de hoy. Los insultos a los periodistas, después el tema de Caputo, que pida a los jueces que pongan orden a aquellos periodistas, que callen a los periodistas que hablan de la mora. Pero Tremendo. Totalmente quiere que censurar al periodismo, censurar a los medios. Yo creo que ese sí es un derecho que este gobierno ha violado.
de tanto irse al oeste, ¿no terminó en el este el gobierno de Milei? Yo creo que sí, digamos, yo hoy veo, me preocupa porque los argentinos están viviendo una situación muy mala. El tema de la mora es gravísimo, pero no es por la mora en sí, sino es porque llega la mora. La mora salta y desvela un montón de cosas. ¿Qué desvela? Que el argentino no llega al día 15 o al día 10 y que se tiene que endeudar para llegar a fin de mes. Eso es lo que se desnuda con el tema de la mora. Esa es la verdad de la milanesa. Esa es la verdad de la milanesa, no la mora. Porque yo fui abogado del Banco Macro y siempre en periodos de crisis, obviamente lo último que vos pagás es el banco. Es al banco. Es al último que pagás es al banco. Pero lo que desnuda el informe de la mora es que el argentino se está endeudando para comprar alimentos, para pagar servicios. Esa es la verdad de la milanesa. Para pagar EGESA. Para pagar EGESA, exactamente. Que no solamente lo tiene el jujeño de pie, sino las empresas. Las empresas también están totalmente ahogadas. El cierre de empresas, el cierre de empresas, y de uno de los motivos es por el alto costo de los servicios. Y también por la falta de consumo. A ver, Juan, a mí se me caían las lágrimas como palta cuando cerró Otito, cuando cerró el Éxodo. Mira, sí, la panadería de Dios. Cuando cerró la panadería de Dios o cuando cerró Ruta 9. Ruta 9. Son dos casos. El otro día un amigo me decía, mira, una de las cosas que más me duele que haya. Digo, el otro día compré dulce Otito. Digo, no sabe igual. No es lo mismo. Pero no es que, entonces, tiene el mismo gusto, pero cuando uno consumía el dulce Otito, decía, estoy consumiendo un producto que es jujeño, que viene de los jujeños. Era de calidad. Aparte de la calidad y el mejor dulce de batata del mundo, era hecho por generaciones, claro, de familia, de la familia Gali. Y que eso haya dejado de estar en sus manos, me dolió en el alma. Y yo también, a ellos también les dolió en el alma desprenderse de la fábrica. Y si bien lo tiene Salvador Muñoz. El grupo salteño. Pero son salteños. Entonces yo estoy comiendo un dulce de batata que antes era jujeño y ahora es de salteño. No tengo nada con los salteños, pero me gustaba más cuando era jujeño. Yo te lo planteo, yo te lo planteo así. ¿Por qué lo de Otito? ¿Por qué lo de Ruta 9? ¿Por qué lo del Éxodo, la panadería de Dios que hacía? Porque estas tres empresas, pymes, ¿verdad?, formaban parte de la identidad. Claro. Eran parte de la identidad, ¿no es cierto? Vos ibas al Éxodo y era todo Jujuy el que estaba sentado comiendo en el Éxodo. Formaba parte de la identidad. Entonces, cuando te van arrancando así de a poquito la identidad, después te cuesta reconstruirte como pueblo, ¿no? Como sociedad. Sí, realmente, lo del Éxodo me enteré, yo digo, alguien tendría que haber, si los del Éxodo iban a cerrar, alguien les tendría que haber ido a tocar la puerta y decir, no cierren. No cerren. ¿En qué te ayudo, maestro? ¿En qué te ayudamos para que no cierres? Porque realmente representaba eso. Y en el caso de Dulce Otito fue un problema quizás más complejo, con el tema del tomate, que empezó a entrar de otros lugares, y bueno, ellos por unas cuestiones económicas tuvieron que vender. Pero yo creo que lo del Éxodo se dio también por una cuestión generacional, ¿no? Y en ese recambio, yo digo, por lo menos alguien tendría que haber agarrado y que esto siga ahí funcionando. Es donde tiene que estar presente el Estado. El Estado tendría que haber estado presente. Y esto no es porque le quiera hacer una crítica y echarle la culpa a nadie en particular, pero yo iba a comer al Éxodo, siempre he ido, y de chiquito, y el que siempre me crucé en el Éxodo fue al Chuli Jorge. Chuli iba siempre, todos los domingos al Éxodo. Pregunto a Chuli, o sea, quizá Chuli como yo se enteró con el hecho consumado. Claro, es probable. Es muy probable. Bueno, pero ahí estuvo el Estado ausente que no supo ver las alertas. La realización de un proyecto de provincia, esto que vos mencionabas, tiene que ser un proyecto evidentemente económico para solucionar el tema de las deudas, los comercios. Tiene que incluir también, en algún punto,
no sé si decirle rescate, pero sí la atención al estado de situación de las empresas jujeñas. Es decir, por supuesto. ¿vos cómo lo ves a eso? Y por supuesto, a las empresas hay que ayudarlas. O sea, las empresas generan trabajo. Entonces, si vos no querés ayudar a la empresa, ayudar al trabajador. O sea, que esta empresa no cierre para que se mantengan las fuentes de trabajo. Y el Estado ahí tiene que estar presente. Tiene que estar presente. Pero por ahí se escapa del gobierno provincial, podemos decir, porque nos encontramos con una coyuntura nacional compleja, que va en contramano de esto, de ayudar. O sea, la palabra ayudar es mala palabra para Milei. Yo no diría ayudar para no entrar en la mala palabra, pero sí diría que el Estado provincial tiene que tener por lo menos empatías con las víctimas. Trataría de resumirlo así. O darle un crédito. Yo creo que el gobierno provincial la tiene. Yo creo que lo que le falta es recursos. Lo que no... Yo obviamente digo, hay que ver todo el contexto, ¿no? O sea, vos tenés una provincia, que los jujeños venimos reclamando el tema de las rutas. Sí. Una provincia que te dice, no me mandan el impuesto el combustible, que tiene un fin determinado. El fin determinado es arreglar las rutas. ¿Qué podemos pretender más de? Yo creo que Carlos Sadir lo único que pretende es que a fin de mes le llegue algo de plata para poder pagar los sueldos. Me parece que la posición de él es la más responsable. O sea, vamos primero que la gente, que los empleados públicos tengan el sueldo. Claro, porque tiene el sueldo del empleado y se mueve el comercio, se mueve la verdulería, alguito se mueve. Sí, y por sobre todo la cuestión humana, que los empleados cobren su sueldo, digamos, en tiempo y forma. Ahora el gobierno nacional tiene una falta de empatía total con lo que pasa, con lo que están pasando los argentinos. Es que el presidente se burle de los endeudados, que el diputado nacional, Venegas Lynch, diga que la gente se endeudó para comprar el televisor y como Argentina no salió campeón, dejó de pagar la cuota. Hay que ser pelotudo, ¿no? Realmente la palabra es esa, hay que ser pelotudo, realmente. Hay una falta de empatía total. Y trasladándolo esto acá a la provincia de Jujuy, yo creo que hay libertarios que no piensan como piensa el presidente. Lamentablemente les debe costar mucho poder expresar su disconformidad. Me dijeron que salen con 2 listas los libertarios en Jujuy. Muy probablemente. Me dijeron. Porque yo creo que no puedo hablar a ciencia cierta, pero habla, por favor. Yo creo que acá queremos. Yo creo que primero que Carlos Sadir va, igual que los restos de los gobernadores, va a llegar a un arreglo con el gobierno nacional. La filosofía de Milei no va de la mano con tener gobernadores propios, porque imagínate que si tenés un gobernador propio y lo tenés que estar asistiendo, claro, le cuesta caro. Le va a salir caro. Y también sabemos, los jujeños, los que estamos en la política, que los referentes del partido de la Libertad Avanza acá no se llevan bien. Entonces, obviamente, los peronistas tampoco no llevamos bien, y los radicales tienen su interna. Todos tenemos nuestra interna. Nadie zafa de esta. Pero bueno, yo creo que esa decisión de salir con 2 listas va a venir de la nación. Sí, obviamente. No de una interna. Esa es la interna más fácil de arreglar, porque Lule Menem levanta el teléfono, 2 gritos y están todos disciplinados. Sí. Ahora, después te voy a contar lo que estaba pensando, pero me habló de la provincia. ¿Y la ciudad? Y la ciudad es un gran tema. Como nuestra primera casa. ¿No? Hablando de internas, acá se lanzó Morone, en donde está sentado vos, y se lanzó Millón. Sí. Podemos decir que este programa fue promotor de la interna. Fueron promotores de una interna. Sí. Yo, mi opinión es que el candidato va a ser Chuli. No me digas. Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí, para mí los está dejando jugar. Y
Y está bien. Yo creo que está bien, no va a salir a cuestionar a Moroni, que es, para mí, forma parte del futuro, ¿no? de lo que va a ser, que es la Unión Cívica Radical. Tiene muchísimo futuro, Adriano. Y si uno va a la lógica política, pues, si el Chuli tendría que apostar por alguien, es lógico que sea Gastón Millón. Tendría que haber sido Lisandro Aguiar, que se cansó de esperar y se fue a la justicia. Pero sería en la lógica, pensando como en una sucesión del Chuli. Pero yo creo que si los números a Gastón no le dan, va a ser Adrián. No, para mí, vos sabés que para mí va a ser Chuli. Vos decís que al Chulo hay que darle tiempo para Chuli, que se acomode y emprenda la... Chuli me parece que está bien, salvo que de repente nos encontremos que las encuestas a Adriano Moroni le dan muy bien, muy bien, y eso no haya vuelta atrás. Pero ¿qué? Si yo te muestro una foto de la ciudad, ¿sí? ¿Qué es lo que ves? Veo, a ver, yo voy a reconocer, por ahí los peronistas me dicen, yo creo que la ciudad ha mejorado mucho en alternativas, como tener el Cabildo, el Museo Lola Mora, la ciudad cultural, que le da mucha vida a San Salvador de Jujuy. Sí, el CBCB. El CBCB. Después hay cuestiones, como yo digo, el cablerío que hay en el centro de la ciudad. Sí. Yo sé que hay proyectos, pero ahí me causa gracia porque hay proyectos que creo que los presentó el propio oficialismo. Entonces, a ver, que hay que soterrar. Es un meme eso, porque hay que soterrar, obviamente. Sí. Entendemos que el costo. Ahí está, esa es la pregunta, ¿no? El costo es muy grande. O sea, vamos a ser realistas. Uno dice, a ver, saquemos esto. Sabemos que el costo de hacer eso es altísimo. Eso tiene que venir con fondos internacionales, y realmente con una idea concreta de una planificación para poder hacerlo. Después, volviendo a lo que es la ciudad, el estado de las calles, ¿cómo la ves? El estado de las calles, bueno, cerca, yo siempre digo, cuando nos acercamos a la elección, el Chuli empieza a pavimentar. Entonces hagamos elecciones cada 6 meses. Empieza a pavimentar y hacer rotonda. Por suerte ya rotonda ya la hizo. Fuentes. Y Fuentes. No, y falta algo. Que yo les lo dije a Gastón Millón acá. Le digo, mira Gastón, las últimas elecciones son nulas, de nulidad absoluta. Me dice, ¿por qué? Porque no han inaugurado el parque lineal. ¿Te das cuenta? Como entró en proceso electoral y no han inaugurado el aniversario. Sí. Yo creo que obviamente la ciudad tiene mucho para mejorar. Una ciudad pero como todo se necesitan recursos, hay que ser realistas. Una ciudad no puede funcionar, vos fuiste concejal. Sí. Una ciudad no puede funcionar sin recursos. Jujuy es una ciudad grande. Esta idea que tuvieron en su momento, que obviamente se echaron para atrás de municipalizar Alto Comedero. ¿Estás a favor o en contra? Yo, si vos le preguntás a los vecinos ellos son los que tienen que decidir, ellos quieren la municipalización. Ahora es imposible, los costos, la financiación, y lo que implicaría poder. Exactamente. Y ahora nos encontramos con una ruta que va a cruzar todo Alto Comedero, que la provincia se está endeudando. ¿Que la ruta era necesaria? Sí. ¿Que era una prioridad? No. Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo. ¿No era una prioridad? Para mí hay otras prioridades. O sea, ¿Qué ves como el mayor problema que tiene hoy la provincia de Jujuy? Hablamos del tema económico, del contexto nacional, clarísimo, pero vos decís, esto lo podría solucionar la provincia y no lo hace. Yo creo que la provincia tiene el principio. Hoy nos encontramos con que esto que tenemos esta dicha de formar parte del triángulo del litio y de todo el boom minero. La provincia tiene que aprovechar a lo máximo lo que son las regalías y lo que deja la explotación minera. Porque hoy, si uno ve las estadísticas, lo único que funciona en el gobierno de Milei es la minería, la energía, el petróleo. El petróleo, vaca muerta y litio, ¿no? Y el litio.
Y la provincia tiene que hacerse una bonanza muy grande de todo esto. Tiene que ser volcada en los jujeños, ¿no? Volcada en infraestructura, en las rutas, tiene que estar volcada en mejores salarios para los trabajadores, volcada en una educación. Y después, bueno, yo tengo mis críticas hoy, que siempre la tengo, cuando siempre hablamos con Andrés, con el manejo de la educación acá en la provincia de Jujuy, que es totalmente prehistórica. Sí, total. ¿Por qué no hay un enfoque hacia futuro? Me tocó visitar la feria de educación que organizaba el Ministerio de Educación, y no había ninguna carrera vinculada a la minería. No había nada vinculado a lo que es el futuro de la provincia de Jujuy. A ver, Juan, vos has presentado un proyecto de ley para decir, señores, saquemos los celulares de las aulas, al menos lo discutamos. Claro. Y se negó en la discusión, se negó el debate. Esa fue la anterior ministra, ¿no? Fue la Miriam Serrano. Sí, bueno, pero esta ministra podría reflotarlo. Sí. Después, sí, hay muchas cosas que, como yo digo, es ver lo que se está haciendo en otras provincias, ver lo que y que funciona y que se está haciendo en otros países y copiar. A ver, hay 2 provincias argentinas que se han dado cuenta que en base a miles de estudios, que se han dado cuenta que una de las razones por las cuales hoy los chicos no pueden comprender un texto simple tiene que ver con este proceso de psicogénesis, ¿no? Que comienza en primer grado. Dieron el debate, discutieron y está dando marcha atrás. ¿Por qué en Jujuy no podemos discutir el tema? No estoy diciendo que está bien, está mal, lo discutamos. Yo creo que sí, yo creo que, mira, hay que enfocarse mucho en la educación, porque uno de los grandes problemas que con todo el tema de la mora es que muchos de los... ¿La educación financiera? Sí, que podría decir, si se hubiese tocado educación financiera, yo creo que hubiésemos tenido menos deudores, por lo menos hubiesen tenido conocimiento de tasas de interés y en dónde se estaban metiendo y de la deuda que estaban tomando. Hay que pensar hacia futuro. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Jujuy, el gran defecto que hoy tiene, yo creo que no piensa hacia futuro. No se está pensando hacia futuro. Hay que planificar hacia futuro, hay que aprovechar los recursos que tenemos, que estos recursos, que yo siempre hago una crítica, queden para los jujeños. Cuando digo queden para los jujeños, es que no solamente se analice el tema de las regalías, de los beneficios que da la minería, sino también que se controle que aquellas empresas que prestan los servicios mineros sean empresas jujeñas. Claro. Que no sean, cuando uno va y quiere ver, son porteños, cordobeses, santafesinos, y el ministro de la producción, cuando las empresas de proveedores lo quieren llamar, no les atiende el teléfono. Entonces, yo creo que... Ahí tenés una crítica acá. Yo creo que hay que mirar hacia futuro. Sí, ahora, en este contexto, ¿no? Coincido con vos y me quedo con una palabra que has dicho: pensar. ¿Necesitamos un Consejo Económico Social? Sí. Necesitamos planificar, pensar y planificar. Yo creo que si no aprovechamos lo que tenemos, lo vamos a perder, se va a agotar, porque no es infinito el tema de la minería. No. Entonces tenemos que aprovechar y hay que planificar en base a eso. Yo creo que me pongo en el lugar, en los zapatos del gobernador, y tiene una situación muy complicada. O sea, que no te manden la coparticipación, que no te manden los impuestos del combustible, que no se arreglen la ruta. Tiene un montón de problemas que no los tendría que tener, que se los origina la nación. Pero sí hay que planificar. También veo que hay una falta, te voy a decir, una comodidad del radicalismo. 10 años de gobierno, 10 años de gobierno sin tener nadie al frente, ha hecho que estén cómodos. Sí. Y que todo esto de pensar, de planificar, hoy quizás no lo ven como una necesidad. No lo ven como una necesidad. Vos sabés que nosotros, perdón que te interrumpa,
le preguntamos a Hubert, vino, y a Álvarez García si había funcionarios que no laburaban. Y nos dijeron que sí, que se enojan, que hay chisporroteo entre ellos. Pero yo creo que es lógico. Vos cuando tenés funcionarios que están hace 10 años en el cargo, Sí. ¿qué incentivo tiene? Ninguno. Lo que consiguió, lo que hizo ya lo logró. Hay que cambiarlo. Una forma para cambiar y modernizar y pensar, como dice Andrés, un proyecto de provincia y la administración pública es la IA. ¿Qué opinas sobre eso? No, la IA tiene que formar parte hoy ya de la administración pública. O sea, los estudios jurídicos, la justicia, todos están utilizando la IA, las empresas están utilizando la IA. La IA te ayuda, te facilita las cosas, no es la solución. O sea, uno tiene que adaptarse, pero yo creo que va más sobre cómo pensar cómo vamos a sacar la mayor renta posible, el mayor beneficio para los jujeños de hoy, lo que es el boom de la minería. Hoy Jujuy es un privilegiado. Si lo comparas con otras provincias que no tienen nada. Jujuy es un privilegiado, tiene recursos naturales, tiene agro, tiene turismo. Claro, porque yo te digo Consejo Económico Social. A ver, Jujuy durante décadas fue la provincia argentina que producía mayor cantidad y mejor calidad de tabaco del país. Se cayeron las cantidades de hectáreas, la calidad no sé si se está produciendo, pero algo pasó al medio y yo creo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Y por las prioridades también. Este gobierno nunca le ha dado prioridad. Yo vengo de una familia tabacalera, el gobierno provincial nunca le dio prioridad a lo que es el tabaco. Se enfocó con este concepto del cambio de la matriz productiva. Claro. Y el tabaco pasó a ser totalmente relegado, pero el tabaco siempre ha sido una de las fuentes principales de ingreso y de generación de trabajo en la provincia. Y los chinos siguen fumando, te aviso. Y los chinos siguen fumando y el mundo va a seguir fumando, porque el que le toca viaja y tenés el cigarrillo el Lycos, que es un cigarrillo que ha creado Philip Morris, que en teoría no te hace daño. La industria tabacalera está invirtiendo en tecnología para que se siga fumando y no cause problemas de salud, que ese es el gran quid de la cuestión. Y se va a seguir fumando. Quizá, esto te lo tendría que decir Pascutini más que yo, el futuro del tabaco no va a un tabaco más premium, porque obviamente las tabacaleras van a buscar mayor calidad, van a buscar tabacaleros que hagan tabaco con mayor calidad. ¿Por qué? Porque estos cigarrillos nuevos, estos dispositivos, requieren de tabaco de mejor calidad. Bueno, y Jujuy está en condiciones de hacerlo, ya lo hizo, digamos. Y Jujuy siempre nosotros hicimos y lo seguimos haciendo, hacemos mejor tabaco que los salteños. Sí, sin lugar a dudas. Salta hoy produce más tabaco por una cuestión de cómo ellos tienen distribuido el tema del Fondo Especial del Tabaco. Pero es un tabaco de menor calidad que el que hacen los jujeños. Nosotros podemos decir los jujeños hacen son un tabaco premium y que va a ser utilizado y necesario para lo que se viene, ¿no? Hacia futuro, que con estos nuevos cigarrillos. Quedó un tema pendiente. La ciudad, ¿qué hacemos con la ciudad? La ciudad también necesita un consejo económico social. La ciudad necesita, vos me decís que necesita la ciudad. El otro día mi hija me decía, yo no tengo mucho cariño y respeto al Chuli Jorge. Tengo una hija de 20 años. Me dice, desde que yo nací, el intendente. Claro. Quizá la ciudad necesita otra cara. Esto es... Vos y lo mencionaste a Pascutini, vos tenés alguna ficha, digamos, en tu afecto, en tu entraña, ves que Pascutini como candidato puede ser bueno, o no tenés nombre, o eso es lo que hay que pensar, que decías anteriormente. Pedro es una excelente persona, podría ser un excelente candidato a intendente de San Salvador de Jujuy, pero bueno, también
le juega a Pedro, ya está cerca de los 70 años. No estamos hablando de una persona Sí, no es joven. joven, pero Buena persona, sí. que es una buena persona. Es una muy buena persona, muy cercana a la gente, Sí, sí, sí. con mucha llegada a la gente. Y que, nada, Pedro hoy es un cuadrazo político. Honesto. Y Tiene muchas cualidades. Y le fue muy bien en San Salvador de Jujuy. Sí, Pedro. sí, Sacó sí. muchísimos votos. Y por sobre todo del votante independiente. Y yo creo que cuando uno lo ve a Pedro, es la gente no le va a importar si Pedro es peronista, radical, libertario. Va a votar la figura de Pedro Pascutil. ¿Vas a ser candidato a algo o tenés ganas de ser candidato a algo? Mirá, ganas a mí me encanta la política. Yo estoy muy preocupado por lo que pasa con el partido. Como te decía, ¿de qué vas a jugar si no sé dónde voy a jugar? Sí, falta ordenar la parte de Te falta del la equipo. camiseta, digamos. La de la Falta camiseta. la camiseta. Entonces, en eso estamos. Esperemos que se resuelva pronto lo del Partido Justicialista. Bueno. Eso sí. Bueno, Se quede quien se quede con el PJ. Que se quede quien se quede, va a tener mi apoyo, siempre y cuando, como dijimos, sea generoso, magnánimo. Sí. Bien. Siempre y cuando eso. Gracias, Bueno, gracias, Juan. Gracias a Muchas usted. gracias por venir. Bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. El miércoles otra vez Masa Madre. vamos a seguir amasando. Listo, gracias, chao.